Y estamos especialmente honrados aquí en Málaga de tener Marcos Zapata con nosotros. Él es el pastor de la iglesia Buenas Noticias en Galicia de Verdad, que es Lugo, pero también él es el presidente de la Alianza Evangélica Española, que es realmente los que promueven o los que han puesto la base de la Semana Unida de Oración y un poco los que nosotros seguimos, las líneas de lo que ellos han preparado. Muchísimas gracias, Marcos, de estar con nosotros. La palabra es tuya. Os decía que el honor es mío, el honor no es de estar con vosotros, el hecho de que me consideréis hombres y mujeres de Dios, que tenéis una trayectoria más larga, más corta, pero una trayectoria sirviendo a Dios, me consideréis a mí para poder compartir unos minutos algo de la palabra, pues de verdad que es un honor. Pero como presidente de la Alianza quiero también daros las gracias por esta iniciativa. Ya llevan decenas de años la Alianza en España. Nace en 1870 y pico, tenemos casi 142 años de historia y son muchos años, y una de las cosas principales que motivó el nacimiento de la Alianza, aparte de defendernos de la persecución que estaba viendo en aquel momento a un pastor evangélico, fue lanzar un movimiento de oración nacional que desde, eso digo, casi hace 150 años no hemos dejado de promover y de motivar, y nosotros simplemente somos transmisores, uno más, un eslabón más en la cadena hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y creemos que sin oración no hay posibilidad de transformar nuestra nación. Nuestro lema es juntos para transformar el mundo, y ese es juntos es lo que estamos haciendo ahora. Por eso os felicito por vuestra iniciativa y vuestra pasión de orar por España y orar especialmente en este caso por Málaga. Así que si me permitís voy a compartiros una breve palabra y espero que sirva para enfocar también la oración de esta noche y de mañana mismo. Si me permitís, os pido que abráis vuestras Biblias, aquí tengo yo mi Biblia, en Romanos capítulo 8. Y dice así, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, el texto nos dice que la creación tiene anhelos, pero no cualquier tipo de anhelo. Dice que tiene un anhelo ardiente. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros anhelamos cosas, pero no las anhelamos ardientemente. Es más, yo creo que muchas veces el problema de nuestra intercesión, de nuestra oración, y a veces el problema incluso de nuestras vidas y ministerios, es que no anhelamos, y mucho menos ardientemente. Y como cristianos, el anhelo ardiente produce una serie de cosas que son muy importantes y de las cuales quiero hablar. Porque si la creación tiene anhelos ardientes, fijaros qué es lo que hace la creación. Si vais unos versículos más adelante, dice el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la creación nos dice ahora que gime a una. ¿Por qué gime a una en la creación? La creación gime porque previamente se nos enseña que la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo voy a gemir yo por algo si no lo anhelo? Si no hay un anhelo profundo, si no hay un anhelo que es un clamor, si no es un clamor, gemir es un clamor que te duele. Pero si yo no anhelo fervientemente algo, ¿cómo voy a orar por ese algo? A veces te encuentras con personas que oran por algo como quien ora por los alimentos, un requisito, ¿no? Sí, Señor, trae un avivamiento a España o trae un avivamiento a Málaga. Pero si no hay un anhelo ardiente, entonces la oración se convierte en algo pesado. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pedir algo que no deseo? Si no hay anhelo, no hay espera, no estoy deseando. Si no estoy deseando, no estoy esperando que llegue algo. Y acordaos, si no se espera algo, la fe no va a actuar, porque la fe es la certeza de algo, de una sustancia que se espera. Es algo que estás esperando. Es algo que va a venir, es algo que estás, si quieres vamos a utilizar ese lenguaje que estamos utilizando en Romanos 8, que estás anhelando. Es una certeza de algo que no ves, algo que no tienes, y es esa sustancia de algo que estás esperando. Entonces, necesariamente, para poder gemir en intercesión, necesitas primeramente
anhelar. Y los hijos de Dios tienen que anhelar. Y tú miras, Marcos, ¿y qué tenemos que anhelar? Todo. Los hombres de Dios y mujeres de Dios no estamos aquí para aniquilar los sueños de nadie, al revés, ni aplastar los anhelos de nadie. Estamos para impulsar a las personas a que los alcancen. Y hay anhelos naturales. Quieres tener un negocio, quieres prosperar. Por supuesto que es positivo, nadie quiere vivir mal. Quieres ver un anhelo natural a tus hijos desarrollarse, ir a la universidad. Quieres tener ese anhelo de que tus hijos salgan adelante. Pues prepárate, ya puedes gemir. Ya puedes gemir porque conseguir esos anhelos naturales requiere un esfuerzo. Y no se trata de gemir cuando las cosas van mal. Se trata de gemir previamente para que ese anhelo que yo tengo de que mis hijos sirvan a Dios, de que mis hijos sean una bendición especial para esta tierra, ahora tengo que gemir, tengo que clamar, tengo que pelear, ¿verdad? Porque como iglesia también tenemos derecho a anhelar. Claro que sí que tenemos derecho a anhelar. ¿Y qué clase de anhelos? Anhelos ardientes, dice el texto. Anhelos que nos hagan de alguna manera gemir. Y fíjate, porque como decía antes, si yo no anhelo algo, no voy a gemir. La creación tiene anhelos ardientes y gime. Son dos cosas que... Por eso, ¿cómo voy a gemir? Yo recuerdo, desde que me convertí en los años 80, oír que venía un avivamiento a España. El avivamiento va a venir, el avivamiento... Y entonces había ese anhelo. Hoy, a menos en los contextos muchas veces que uno se mueve, no hay tanto ese anhelo, uno no está soñando con eso. ¿Cuántos anhelan ver España para Cristo? Si tú estás anhelando ver España para Cristo, entonces vamos a gemir, y según el texto, vamos a gemir para que ese anhelo se produzca. Pero fíjate, porque el texto nos habla aquí de tres gemidos. Nos habla del gemido de la creación, pero dice el verso 23, el siguiente verso. Y no solo ella, no solo gime la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la creación está gimiendo, que se manifiesten los hijos de Dios. Hay un gemido, hay un clamor por parte de la creación, pero aquí se habla de otro gemido, que es el gemido de la iglesia o el gemido de los creyentes, que se espera que ellos estén también gimiendo. ¿Por qué gime la creación? Acuérdate, porque anhela algo. ¿Y por qué debe gemir un creyente? Porque anhela algo. Y es un anhelo que debe ser ardiente. Y esto es muy importante, porque la sabiduría sin anhelo ardiente no es más que conocimiento que no lleva a ningún lugar. La sabiduría tiene que tener un anhelo ardiente de la revelación de Dios. La pastoral sin anhelo ardiente no es nada más que es un cuidado casi, bueno, psicológico, bueno, sí, hacemos bien. Tiene que haber un anhelo ardiente de ver una vida transformada, cambiada a imagen de Jesucristo. Y podría poner todas las diferentes áreas ministeriales que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos un anhelo ardiente, no va a haber gemido. Quiero que te quedes con esto. Entonces, gime la creación, gime la iglesia, y dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vemos que hay un gemido de la creación, un gemido del creyente y hay un gemido del Espíritu. Dios mismo está gimiendo. Cuando los tres se alinean, hay un mover de Dios tremendo, hay una respuesta. Fíjate que hay varios ejemplos en la Biblia que podríamos ver acerca de esto, pero ¿os acordáis de Ana, la mamá de Samuel, que estaba estéril, no podía tener hijos? Su marido Elcana la bendecía, le daba la mejor parte, pero ella no estaba satisfecha porque quería tener hijos, mientras que la otra esposa los tenía, ella tenía un problema en ese sentido. Entonces, Ana estaba deseando, quería tener un hijo, y había un anhelo de tener un hijo. Dios tenía un anhelo de dar un profeta, un juez a la nación que estaba absolutamente desnortada. Y al mismo tiempo había una necesidad, un gemido en la nación para que se levantase un juez, un profeta. Es decir, había una necesidad de la nación, un gemido, había una necesidad de Dios que necesitaba un profeta, y cuando Ana conecta su gemido con el gemido de Dios, con el gemido de la nación, cuando se alinea y ella dice... Acordaos que dice que estaba gimiendo delante de Elí. Elí dice, digiere tu mosto, estás bebida, estás borracha. Y dice, no estoy borracha.
permitidme esta libertad de versión Marcos Zapata libre de ese texto, ¿vale? Utilizando Romanos 8. Tengo un anhelo ardiente que no hay forma de que esto se apague dentro de mí. Dice, vete porque Dios te ha concedido lo que le has pedido. Y ella fue y se fue. Comió, se puso normal, creyó la palabra y ¿qué hizo? Dijo, si Dios me da ese hijo, se lo entrego a él. Entonces, cuando ella conecta su deseo, su anhelo, con el anhelo de Dios y con el anhelo de la nación, se produce el embarazo y tiene el hijo. Y pues tiene más hijos. Podríamos hablar del clamor que dice en Éxodo, que Dios oye del pueblo que estaba oprimido, esclavo de Faraón. Dice que llegó a él, subió el clamor de ese pueblo que estaba sufriendo opresión. Y hay un anhelo de Dios de levantar un libertador. Hay un anhelo del pueblo, de la creación, de que se levante esa manifestación de los hijos de Dios, que se levante un libertador. Y ese anhelo que Moisés tenía, pero equivocado, que intentó liberar por su propia cuenta, hay un trato de Dios, hay un proceso de Dios, hasta que Moisés es llevado a un punto de encuentro, en aquel lugar santo en el cual tuvo que descansarse, al cual la zarza ardiente que no se consumía le llevó, y tiene ese encuentro con Dios, y hay una conversación de Moisés con Dios hasta que el anhelo de Dios y el anhelo de la creación se convierte en el anhelo de Moisés. Cuando se ponen en línea esos tres anhelos, hay una acción de parte de Dios. Igual podríamos hablar de Nehemías, una ciudad destruida, derruida, un señor que quiere reconstruir eso, y le llegan las noticias a Nehemías y él se quebranta, pero inicialmente él no se ve como la solución, no se ve. Hay un proceso donde finalmente él dice, yo voy a ser la respuesta, yo voy a convertir el anhelo de Dios y el anhelo de Jerusalén en mi propio anhelo. Y entonces es cuando Dios empieza a actuar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Esto es una palabra para alentar a la intercesión, no es una palabra con un fin teológico, por supuesto. No quiero que confundáis los hechos. Es decir, que es para animar a la intercesión. Lo que quiero decir es que, ¿qué nos está pasando en este momento con el tema del coronavirus? ¿Cómo es posible que una pandemia que está golpeando el mundo a nivel global, el mundo está siendo impactado, la creación está siendo tocada, al punto que hay movimientos que están hablando de, ya sabes, de la nueva era, de la madre tierra que está sufriendo y se está vengando de nosotros, Gaia, bueno, todos estos rollos de la nueva era, ¿no? Yo no voy por ahí. Pero está claro que la pandemia nos habla de un gemido de la creación. Porque aquí dice que la creación gime. Y no gime cualquier cosa. Dice que la creación gime que tú y yo nos manifestemos. Y no se trata de salir con pancartas ahora por la calle Larios en Málaga. No es eso. Tiene que haber una manifestación. ¿Cuál? La que los hijos de Dios también giman. Es decir, no solo oren, no solo intercedan, sino que haya un gemido, que haya un clamor que duele, un gemido que conecta el gemido del Espíritu, el gemido de la creación y el gemido de la Iglesia. El Espíritu Santo, que es Dios, dice Jesucristo, dice la palabra que Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿Qué intercede Jesús por nosotros? ¿Cómo está intercediendo Jesús ahora por Málaga? ¿Cómo está intercediendo Jesús por tu iglesia o por mi vida? ¿Qué están hablando él y el Padre? Dice Jesús que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo viene y trae ese corazón del Padre, esa oración que Jesucristo está orando con el Padre y nos lo revela. ¿Cómo? A través de poner anhelos ardientes. De repente, el querer y el hacer vienen de parte de Dios. Y de repente hay un anhelo que tenemos que orar por la salvación. Tenemos que orar por plantar iglesias donde no hay. Y no es simplemente un orar, insisto, formal, es un orar con dolor. Señor, necesito que levantes una nueva generación en este país que te conozca. Señor, necesito que mis hijos te adoren. Señor, necesito que se levanten iglesias que vayan más allá de lo formal y que lleguen a impactar sus comunidades. Señor, entonces el anhelo de Dios se tiene que convertir en nuestro anhelo y que es la respuesta a una necesidad de la tierra que estamos pisando. Al punto que haya un gemir, dice, indecible, que no se puede a veces manifestar, es un dolor. Es como, yo he visto personas que estaban absolutamente
dormidas espiritualmente, hasta que llegó una crisis a su vida. Y entonces, de repente, reciben una noticia, de una desgraciada noticia de un diagnóstico terrible para un niño pequeño, uno de sus hijos, y de repente hubo un anhelo profundo. Por desgracia, por algo negativo. Porque hay gente que solo tiene fe para salir de los problemas y ejerce la fe para salir de los problemas. Yo le enseño siempre a nuestra gente que la fe es para meterse en problemas, no para salir de ellos. Por supuesto, la usamos para salir, pero si no ejercemos la fe para meternos en problemas, ¿para qué la queremos? Entonces no se trata solo de salir del hoyo en el que caí, hay que conquistar montañas. Es decir, tenemos que detectar cuál es el gemido. Y entonces esa familia que tuvo el niño empezó a gemir, ahora sí que oraba. ¿Por qué tenemos que dejar que sucedan cosas malas para aprender a gemir? ¿Por qué no enseñar a nuestra gente a gemir conforme el anhelo profundo que la creación tiene? ¿Qué está gimiendo la creación en este momento? ¿Por qué gime? ¿Qué necesita nuestra nación? ¿O qué necesita vuestra ciudad o la mía? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el dolor? ¿Hay que reconstruir los muros? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos? ¿Hay que traer libertad a los cautivos como Moisés? ¿Tenemos que orar para que Dios, nuestros hijos sean Samueles para la generación en la que están? La intercesión tiene que ser un gemido que conecte el Espíritu Santo, el gemido del Espíritu, lo que la Trinidad está orando, porque el Padre y el Hijo están orando. Jesús intercede delante del Padre, el Espíritu Santo nos lo hace saber, dice que gime por nosotros. La nación, la tierra está esperando que nos manifestemos. Dice que, y nosotros tenemos que gemir. Dice, la redención, que nuestros cuerpos se transformen. ¿Qué está diciendo? Tiene que haber un gemido para que esto de una vez cambie. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos? El gemido de la iglesia es que esto cambie. No podemos ser una iglesia que acepte las condiciones actuales como algo que se va a venir a quedar y que no hay nada que hacer. En absoluto. Yo no voy a dejar que aquellos que no conocen a Dios y que están guiados por situaciones de impiedad dictaminen lo que va a ser el futuro de mi familia ni de mi nación. A menos mientras yo esté vivo y tú estés vivo, tenemos algo que hacer. Por eso, los 3 gemidos, que es de lo que os quería hablar en esta noche, los 3 gemidos. Gimamos con una creación que está en pandemia y que está en quebranto. Una nación como España que está en quebranto. Por supuesto está todo el mundo y todas las demás naciones del mundo, pero nos ha tocado a nosotros orar por nuestra nación. Una nación que está en quebranto, desorientada. Podríamos hablar de política, ahora podríamos hablar de... Sí, pero hay una incertidumbre, hay una complejidad en la toma de decisiones. Hagas lo que hagas, algo va a salir dañado, la economía o la salud de la economía, no se sabe. Ellos mismos no saben por qué camino tomar. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación del Espíritu. Pero cuando yo empiezo a gemir por mis gobernantes, en vez de juzgarlos, ya hay bastante gente que lo juzga, empiezo a clamar por ellos, empiezo a levantar... Hay la mente, puedo orar para que esa mente que ellos tienen, que Satanás a veces pone ideas negativas, que esa mente se despeje para que el Espíritu Santo también pueda sembrar en ellos ideas creativas, ideas que sean para el bien de todo el pueblo, creyente o no creyente. Por eso os animo a que en estos días que estéis orando, tengáis la expectativa de levantar un gemido y decir, ¿cómo? Lo primero es que empieces a anhelar. Empieza a anhelar ardientemente. No salir del hoyo, sino empieza a anhelar las montañas que quieres conquistar, a donde quieres escalar. Que Dios convierta tus pies como de cierva para llegar a unas alturas que sean absolutamente diferentes, como decía Habacuc. Es decir, que haya una transformación. Anhelo esto. ¿Qué anheláis como iglesia de Málaga? ¿Qué revelación a nivel profético incluso? No me refiero a si dice el Señor que alguien diga, ¿qué sentir? ¿Qué elemento profético hay entre vosotros con respecto a lo que Dios tiene que hacer en este año en Málaga? Porque debéis de anhelar todos lo mismo y empezar a levantar un clamor, un gemido que haga que la obra de Dios se manifieste en medio de vosotros y por extensión también en mí, en Galicia, en España, en la tierra que nos ha tocado pisar.